Estamos. Hagamos las pruebas de sonido, por favor, Adrián. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Uno, dos, tres. Cata, ¿puedes hablar, por favor? Hola, 1, 2, 1, 2. No queremos aprender con números arábicos recién. Tenemos que esperar un poco el delay y empezamos. Tú nos das el vamos. Estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta conversación semanal sobre patrimonio. Somos restauradoras, partes de Taller Restauro, plataforma de rescate patrimonial, y esto es Mala Praxis, programa radial que se transmite los miércoles por la radio del Centro Cultural Manuel Rojas y que los días viernes transmitimos en vivo a través de nuestro canal de Facebook Live. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Estamos con Nicolás García Jorquera, Catalina Carballo Retamales, y hoy día vamos a conversar sobre un tema que empezamos la semana pasada. Vamos a continuar con ello, que tiene que ver un poco con estas prioridades que se establecen desde el Estado a la hora de decidir qué se restaura y qué no. La semana pasada se planteó un tema con respecto a la aprobación de la restauración del monumento a los mártires carabineros, que está ahí justo frente al GAM. Y vamos a continuar conversando un poco sobre ese tema. Ustedes se quedaron a cargo del programa la semana pasada, chicos. No sé si quieren redondearlo un poco más antes de meternos en materia. Fuimos engatusados por la Giselle, que nos abandonó en pleno programa. No. Tuve un problema nomás. Sí, quizás sería bueno revisar los antecedentes de la situación. La semana pasada hablamos de que el miércoles 26 de agosto en el Consejo Municipal de la Municipalidad de Santiago, se había aprobado por 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención el presupuesto para la intervención del monumento Mártires de Carabineros que se encuentra en el Parque San Borja. Que el proyecto, o sea, el presupuesto involucra el área verde de Plaza de Carabineros, el monumento a los mártires de Carabineros en sí mismo, y el Parque San Borja alrededor. El tema llamó la atención porque por el alto monto del presupuesto. Son 260 millones asignados por la municipalidad para esta restauración, en los cuales 160 millones son para la plaza de Carabineros, áreas verdes, etcétera. 80 millones para el monumento Mártires, como restauración, producto de principalmente los daños, los rayados, etcétera, debido al estallido, principalmente. Y 20 millones para el parque mismo San Borja, el áreas verdes del parque San Borja. El otro tema que llamó la atención fue que los vecinos no fueron consultados en esta votación. Eh, el mismo monto a los vecinos, a las juntas de vecinos, les parece un monto excesivo. Sobre todo que hay una pandemia de por medio, hay un monumento a carabineros que están siendo cuestionados públicamente, que hay problemas de infraestructura en la comuna, de que hay otras áreas verdes, de que hay colegios con problemas en la municipalidad y que estos mismos fondos no se entregan a otro grupo. De hecho, el viernes o el sábado enviaron una carta
enviaron una carta a las, ¿cómo se llama? Las juntas de vecinos de los barrios, que son las comunidades de vecinos de San Borja, San Isidro, las asambleas de la zona territorial y la junta de vecinos de Blas Cañas. Y ellos indican en esta carta de que debido a la crisis, estos dineros deberían derivarse a cubrir las necesidades de las familias que, producto de la pandemia, se encuentran sin trabajo y en situación de vulnerabilidad, y que con los 260 millones que se pretende gastar en las obras se podría ocupar para recuperar los colegios públicos que han sido abandonados por el municipio, también en los barrios de Santiago, o en plazas, o en creación de áreas verdes para mejorar la calidad de vida de la población. Y, ya en un aspecto más político, nos parece una afrenta y una verdadera provocación para quienes habitamos en las cercanías del barrio San Borja y sus alrededores que se pretenda reconstruir un sitio que representa la violencia policial y la represión ejercida por carabineros a miles de jóvenes, que usando su derecho a manifestarse, fueron asesinados, golpeados, torturados y que incluso perdieron sus ojos. Todo ello con total impunidad sin que hasta la fecha hayan sido investigados los culpables. O sea, el tema del presupuesto asignado tiene una arista que es política, tiene una arista que es social, tiene una arista que es cultural. Personalmente creo que también tiene una arista restaurativa que no se ha seguido lo suficiente y que es una semi-provocación frente a las situaciones en que estamos viviendo. Eso es un poco lo que conversamos y luego, o sea, esas son un poco los antecedentes del caso y luego empezamos a discutir nuestras propias posturas, Cata. Sí, ahí yo concuerdo también, sobre todo en que, o sea, por una parte causa revuelo el alto monto que se manifiesta como de este proyecto, pero en realidad no sé si es, o sea, no es que no sepa, no es solo ese monto en sí, que por una parte, claro, parece ridículo y a lo mejor si fuese un monumento de otra organización, de otra persona, no sé, de otra índole, a lo mejor no sería tan cuestionado si no fuera también porque justo es lo que decíamos la semana pasada, como esta institución que está muy cuestionada. Entonces, como que por una parte, es que se mezclan muchas cosas, y eso es como lo irrisorio al final que uno dice, pero ¿cómo se les ocurre hacer esto ahora? Cuando Carabineros está cuestionado, cuando hay pandemia, cuando hay desempleo, o sea, como que ¿qué se les pasó por la cabeza para pensar en ahora tirar ese proyecto? ¿Qué pensaban que iba a pasar piola, que la gente no se iba a dar cuenta, o querían que se dieran cuenta y están reafirmando su posición? Ahí también hay como algo que da mucho para pensar, porque a veces uno que tiene una moral distinta, digamos, a estas instituciones, uno como que intenta decir, no, pero ¿cómo van a ser así de cara dura, ¿cierto? ¿Cómo van a ser así como de refregarnos su poca humanidad? Y uno como intenta como decir, no, probablemente es porque son tontos nomás, ¿sabes? Pero no, yo creo que eso también es quitarle responsabilidad y en realidad se trata de algo mucho más pensado, como justo una forma de reafirmar también su figura. Entonces eso, ya, no sé, yo me siento como media polémica, me sale la vida, pero lo que pasa. Yo lo siento una provocación en realidad, y además me parece que tiene también, si no una provocación, por lo menos tintes de ser muy poco empático, ¿no? De estar muy desconectado de la realidad que se está viviendo en el país y que se ha vivido en esa zona específicamente, donde además también hay otras cosas muy interesantes, no solamente el monumento a Carabineros. Aparte de que esta institución también tiene un vínculo que en este momento histórico es indivisible, que tiene que ver también con la represión al pueblo mapuche. También hay un gesto en algún minuto cuando algún conjunto de personas instala la verdad es que no recuerdo el nombre exacto de las figuras, pero que hacen alusión a una figura
del pueblo mapuche y las instalan en la Plaza Dignidad y también las remueven de la peor manera. Ahí hay un tema justo también donde se cruzan, como dice la Cata, muchas aristas, ¿no? Por un lado está el tema de los carabineros en sí, por otro lado se cruza con el momento que están viviendo los presos políticos mapuches, que han estado en huelga de hambre, que la levantaron hace poco sin ningún resultado, porque el gobierno no quiso negociar con ellos tampoco. También con este paro de camioneros que también se levantó hace pocos días y que efectivamente tiene claras intenciones de militarizar más aún la Araucanía y por lo tanto reprimir más aún al pueblo mapuche, también por parte de esta misma institución. Entonces es todo una serie de temáticas que se cruzan y que convergen de alguna forma en esta decisión de restaurar precisamente este monumento, que, como decía además hace un ratito, está precisamente justo frente al GAM, que es un edificio que tiene toda una historia bastante épica, ¿no? Que fue construido en tiempo récord en la época del gobierno de Salvador Allende, el cual hoy además se cumplen 50 años de su elección, y que fue construido para ser sede de la UNTAD 3, y de una forma, como les decía, bastante especial, porque hubo todo un compromiso por parte de la Cámara de la Construcción en ese minuto, de los sindicatos incluso de la construcción de ese momento, en que llegaron a un acuerdo para poder lo tuvieron listo en menos de 300 días. O sea, es realmente épico. Trabajaron 24/7 en turnos, ganando todos desde el último jornal hasta los maestros calificados el mismo sueldo, y con unos tijerales además muy bonitos, ¿no? Donde se tomaron la Alameda con las familias de todos los maestros que estuvieron trabajando en esa obra. Entonces, es muy loco que un lugar tan emblemático, que además también después fue tomado por la Junta que hizo el golpe militar, etcétera, que le cambiaron el nombre, o sea, una serie de razones por las que en este caso podrían estar ensalzando ese espacio, y sin embargo deciden ensalzar este otro, ¿no? Está justo al frente, que representa todo esto que acabamos de decir. Es bien cuestionable, o sea, es algo más que una simple decisión de un consejo municipal nomás, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y el problema, o sea, uno de los problemas principales con todo este movimiento es que las platas son públicas, es que las platas son las municipales, porque que son usadas, si es que no fuera para este monumento, sería para mejorar la seguridad de los vecinos, para el bienestar de los vecinos. Si la intervención estuviera financiada por Carabineros misma, de alguna manera quizás tendría más sentido, incluso obviando un poco el monto, que es un poco excesivo, pero sería parte de una institución ya tratando de rescatar un monumento, tratando de levantar la moral, que me imagino que no debe ser fácil ser carabinero hoy en día, independiente de cuáles sean tus creencias personales. Eh, y que finalmente sí, además es un terreno sagrado para la institución. Finalmente están los restos de su principal mártir, del teniente Hernán Merino, un joven de 29 años que murió en circunstancias confusas durante un enfrentamiento con gendarmes argentinos durante el 76, si no me equivoco, producto del conflicto de Laguna del Desierto. Por tanto, como si fuera la institución la que estuviera financiando la cosa de la restauración, la intervención, ya, es tu espacio, puede ser, es tu propio monto. Pero viendo el monumento, me metí a investigar un poco el monumento mismo. Y la escultura de la mujer en la cima está hecha
por Héctor Román, gran escultor chileno, pero me llamó la atención una de las placas que, que rodea el monumento, la cual es la típica plata inaugurado por el presidente Pinochet, dice la placa, el 26 de abril del 89, pero principalmente en todas las muestras, en dos placas que tiene el monumento, dice erigido por voluntad y erogación ciudadana. Y, Yeah. y que ahí me hace ruido de nuevo. ¿De quién es el patrimonio? Y hasta cuándo mantenemos, si fue erigido por un movimiento, por voluntad ciudadana. Si la erogación es ciudadana, si los fondos fueron dados por la ciudadanía para construir este monumento, que igual suena raro dentro de un contexto de un gobierno militar, aunque estuviera en sus finales, ¿por qué no, por qué no se le consulta a la ciudadanía su intervención? Si la ciudadanía decidió instalar este monumento en honor a carabineros, en honor a estos mártires, debería ser la ciudadanía también que pudiera decir y que se ha expresado de una manera que puede ser molesta para ciertos grupos a través del estallido, pero se ha manifestado la ciudadanía. Ya, no, es que no importa porque ellos no son los vecinos del monumento. Los vecinos del monumento no fueron consultados nuevamente. Finalmente, el monumento está siendo salvado por un alcalde y un consejo municipal con posturas políticas claras, y que finalmente, una vez más, no tenemos nosotros capacidad de decisión sobre los monumentos que nos rodean, sobre qué actos, qué instituciones y qué imágenes son las que nosotros queremos preservar como patrimonio, como memoria, como sociedad. ¿Qué les parece? A mí me genera además todas esas preguntas, también la interrogante de qué pasa con tantos otros temas, ¿no? O sea, yo ahora les menciono el edificio de la UNTAD, pero en realidad son un montón. O sea, esto mismo de qué pasa con los pueblos originarios, ¿no? Con lo que está viviendo el pueblo mapuche en este minuto, no son parte de esta especie como de set, como de paquete de hitos patrimoniales o elementos patrimoniales que se suelen divulgar como tales, ¿no? No está tampoco, por ejemplo, los primeros levantamientos feministas que hubo en Chile, no está tampoco los movimientos obreros. O sea, el tema de por ejemplo, la matanza Santa María de Iquique es una cosa que de repente se menciona, incluso casi más desde lo artístico por la cantata, ¿no? de Advis, pero en realidad no hay realmente un día donde se conmemore lo que pasó en Iquique en ese momento. Entonces hay una serie de eventos que tú te das cuenta que son tremendamente importantes para la historia de un país, para la construcción de esta identidad nacional, ¿no? Y que no están, que no existen, que se están tratando como de invisibilizarla, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. No sé, la Cata ahí que... Pucha, yo como que veo como hartas cosas, porque incluso muy cerca de ahí también, como justo esa fue una zona donde las manifestaciones eran muy álgidas y están volviendo a ser ahora. Y tenemos muy cerquita de ahí, por ejemplo, el memorial de Mauricio Fredes, que también fue asesinado por el aparato represivo de carabineros, y que, bueno, por voluntad de la gente se construye, los carabineros llegan y lo destruyen, nuevamente llega la gente, lo vuelve a construir, vuelve a llegar los carabineros, o sea, ellos también como que tienen esta política súper clara de qué es lo que tiene que mantenerse y qué no. Yo creo que a los que les faltan tener las políticas más claras es como la conciencia de la gente, ¿no? Como ellos dicen, bueno, esto sí tiene que estar, entonces lo protegemos y lo restauramos, quiera la gente o no, y estas manifestaciones de memoria
que la gente las apoya ampliamente, van en contra de lo que nosotros queremos ensalzar, así que lo vamos y lo destruimos y tenemos usamos el brazo de la ley, ¿no? Con todas las de la ley, para ir a hacerlo. Y van y lo hacen nada más. Y nosotros, en cambio, estamos debatiendo si es correcto o no que Carabineros haga su restauración a sus mártires, ¿cierto? A los mártires que han sacado ojos, que han torturado, que han violado, que han desaparecido gente. Y no ahora, solo el 18 de octubre, también para la dictadura y antes también, porque sale el aparato represivo. Entonces, yo creo que falta también como tirar un poco eso ahí. Y a mí me surge una duda como también súper concreta, que tiene que ver como más con el área de la restauración en sí. Yo creo que como con los restauradores en sí, porque por ahora lo que entendí, que tenía la confusión la semana pasada, y ahora creo que lo corroboramos, no es Cata, te cortaste un poco. se haya adjudicado el monumento aún. No sé, entonces ahora también, ¿no? ¿Me corté? Sí, de nuevo, Sí, por favor. no, lapsus, pero parece que volviste. Ah, ya. ¿A dónde quedé? Si no, para retomar. Ah. Ibas No, dale, dale. a empezar a explicar el punto que habías entendido esta semana. Ah, ya. Ay, ¿qué era? Se me olvidó. Respecto al presupuesto, respecto a la asignación de monto. Ya, sí, sí, sí. Es que yo había entendido que ya como que estaba, como que ya se había hecho la licitación y todo eso, pero tengo entendido que lo que se aprobó fue el proyecto, pero que todavía no ha ocurrido la licitación, ¿cierto? Entonces todavía no hay alguien que esté responsable de realizar, de llevar a cabo esta restauración. Entonces yo creo que ahí también hay un tema que debería tomarse como desde el área de la restauración, desde el gremio, nuevamente repito, me cargué esa palabra, pero desde los trabajadores de la restauración, los y las trabajadoras de la restauración, a pronunciarse respecto a eso. O sea, decir, esto no lo vamos a restaurar hasta que haya, o sea, una reparación, hasta que haya justicia, como mínimo. Podríamos decir, no lo vamos a restaurar nunca, pero también uno podría decir, ¿sabes qué? Esto no vamos a hacerlo. Obviamente van a haber empresas que van a postular igual porque dicen, bueno, yo contrato a los restauradores después, pero también debería haber una unión al respecto y boicotear también ese proyecto. Es decir, ¿saben? Nosotros no lo vamos a hacer. Si ustedes quieren restaurarlo con ustedes, no sé, y van a echarle cloro o SIF, háganlo. Si quieren, ustedes verán cómo. Porque a ellos les gusta igual eso. Como la restauración militar tiende a ser como a pulir las cosas y dejarlas blancas y brillantes, ¿cierto? Bueno, si es lo que ellos quieren hacer, que manden a su personal a hacerlo, pero también desde el gremio que se haga un llamado oficial también, una postura oficial. Sí, es que, Claro, este tipo de cosas que tienen que discutirse. que lamentablemente el proyecto todavía no se sabe si es que es un proyecto de restauración catalogado o es un proyecto de hermosamiento, considerando que 180 millones van para el hermosamiento de las plazas y que probablemente replantar pasto y poner flores, que es básicamente lo que hizo la alcaldesa Matei con Plaza Dignidad, un poco a traición. Ahora, además también hay un tema cuando hablamos de gremio, y es importante que dejemos súper en claro esto, porque los que estamos en el círculo de la restauración, de la conservación-restauración lo sabemos, lo entendemos, pero quienes no tienen por qué. No existe todavía un gremio, no existe una asociación gremial oficial constituida. Está en formación recién, ahora en el 2020. Entonces también ahí hay un tema, porque podemos efectivamente, como no sé, como agrupación de facto, por decirlo así, pronunciarnos, ¿no?, al respecto. Y sería muy interesante que ya lo empezáramos a hacer de todas maneras. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Catalina en ese sentido. O sea, no sé si negarse de frentón, pero por lo menos sí hacer una declaración, donde digamos lo que nos parece esta decisión. Pero efectivamente el gremio como tal no existe aún. No, se están recién haciendo los primeros acercamientos para poder constituir una asociación gremial después de un intento medio fallido por lo elitista, hay que decirlo, que hubo
hasta hace poquitos años. Entonces también ahí estamos un poco cojos, ¿no? En ese sentido. Sí. Hubo una cosa que me llamó mucho la atención respecto a lo que decía Gise antes, y también la Cata lo confirmó de una manera muy clara, que tiene que ver con los monumentos erigidos por la gente, erigidos por la sociedad. El memorial a este joven asesinado, o los rehues que instalaron en Plaza Dignidad, o la estatua del Matapacos que fue vandalizada una y otra vez. Y que me recuerda algo que conversábamos hace 2 semanas con el profesor Fernando García, y que es el valor monetario. Se habrían defendido un poco más si que estos monumentos, si estos recordatorios patrimoniales hubieran sido de bronce en vez de en vez del en vez del quemo quemo Yo, de madera o en vez del matapaco de plástico. yo creo que no, yo creo que simplemente porque no son hegemónicos, porque no responden a lo establecido. Porque efectivamente lo bonito también de toda esta, eh, esta nueva simbología que vino con el estallido es precisamente eso. O sea, es medio redundante lo que estoy diciendo, pero es precisamente que hay una nueva simbología, que hay algo que está saliendo de la gente, que no es algo que está establecido, que no es la figura icónica que viene en la moneda de 10 pesos, ni, ni en la típica escultura, ni... No, o sea, es algo absolutamente nuevo, donde los que toman protagonismo y los que representan, al sentir de un pueblo que se harta del abuso, es un perro callejero, un quiltro, un mono animado, un corpóreo de dinosaurio, un bailarín vestido de superhéroe, o sea, cosas que en realidad, figuras que en realidad no están en el imaginario hegemónico, sino que están realmente muchísimo más cerca de lo que es nuestra experiencia cotidiana, en realidad. Y eso no le interesa al poder establecido, nunca ha sido así. La escultura del Matapaco podría haber sido de oro. Con mayor razón, se la roban. No tiene que ver el valor, en este caso, monetario, sino con el valor que le entrega el poder mismo. Sí, y eso es lo que también es debatible, ¿no? Así que, ¿qué se elige entonces para ser recordado? Pues, ¿quién confiere de valor una cosa y no la otra? O quizás también cuáles son los pasos necesarios. O sea, para instalar una estatua del Matapaco en Plaza de Dignidad, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cuál es el conducto regular? ¿Pasar por el Consejo de Providencia y esperar que el Consejo de Providencia sea el que apruebe la intervención? Aunque tú seas el que esté financiándolo. Tenéis que convencer a consejos municipales y con eso es suficiente. Pero es que ahí nuevamente yo creo que va el tema de, como yo podría hacer una escultura en la estatua, no sé, derretir latas de Coca-Cola, ¿cierto? Y hacer un busto de mi cara y pararlo en Plaza Italia, si quisiera, ¿cierto? Probablemente lo sacarían. Pero en realidad eso no lo va a volver patrimonio. Y yo creo que ese es el tema. Que también las instituciones llegan y plantan un monumento, y plantan un memorial, y plantan un busto de personajes que no son patrimonio como de la comunidad. O sea, si ellos quieren tener, no sé, al ideólogo de sus políticas nefastas, déjenlo en sus casas, pero plantarlos ahí en las vías públicas, ¿cierto? Bueno, hay una batalla ideológica al final. Están poniéndolas ahí por batalla ideológica. Ellos tienen sus museos, además. Claro, ellos tienen sus museos. Está el museo militar, está el museo naval, es como... Sí, pero en ese sentido, entonces las comunas sí se vuelven unos reductos ideológicos. Una estatua de Jaime Guzmán no va a aparecer jamás
En Pudahuel, espero. No les doy la idea. Ni No, tampoco una de Salvador Allende en Vitacura. No, claro, o sea, de hecho eso igual pasa. Sí, por eso también como estos memorial de Jaime Guzmán están puestos donde están puestos y pucha, bueno, nos iríamos a otros temas quizás, pero hay muchas cosas que se definen dónde van a estar, incluso por las políticas a las que están asociadas. Eso a mí me, pasa, pero dale, dale. a mí me llama la atención eh, esto de cómo se elige qué es lo que se va a ensalzar y qué no. No porque considere que lo que a mí me gusta tenga que ser celebrado, tenga que ser, ¿no? Eh, Sino porque creo que en esta selección de qué es lo que tiene que mostrarse y conmemorarse y recordarse, etcétera, eh, necesariamente al dejar afuera cosas, eventos, se está efectivamente optando por una línea política, ¿no? Que se inculca y que se inculca en los colegios, que se inculca en las carreras que tengan que ver o sea, en realidad casi todo, digamos, pero en las carreras que tienen que ver con historia, con patrimonio, ¿no? Las ciencias sociales, etcétera, eh, se inculca así como se inculca explícitamente cuando te enseñan algo, se inculca también el hecho de olvidarlo cuando no se menciona, ¿no? Entonces, ahí es cuando a mí me genera ruido. Y cómo me parece que podría ser una buena solución, ¿no? Eh, Insisto, no creo que la única forma de visibilizar o de abordar ciertos eventos históricos de un pueblo o de un país sea tener que festejarlos, no necesariamente, pero recordarlo, sí recordarlo, y eso se puede hacer eh, con lo que sea, con cualquier evento, sin necesidad de convertirlo en un día feriado, por ejemplo, ¿no? Hay un 11 de septiembre que no es el nuestro, que es el de Cataluña, que es la fiesta nacional catalana, que es el 11 de septiembre, que ellos decidieron efectivamente convertirlo en su fiesta nacional, aun cuando esa fecha conmemora la entrada de las tropas borbónicas que sometieron al pueblo catalán. Y sin embargo lo hacen no para ensalzar la figura de los borbones, sino para ensalzar la figura de los que hicieron resistencia a esa invasión. Y ellos, los catalanes, cada 11 de septiembre salen a las calles a conmemorar eso, su valentía en el fondo, el haber sabido que iban a ser aplastados, porque las tropas borbónicas obviamente eran un ejército aplastante, aplastador, mejor dicho. Y sin embargo, conmemoran el haber dado la pelea, sabiendo que iban a perder, sabiendo que iban a ser sometidos en ese sentido. Siento que uno puede hacer eso. Creo que uno puede conmemorar también desde la dignidad, es decir, sí, nos ganaron, o sí, nos sometieron, pero dimos pelea, por ejemplo, ¿no? Y es parte de la identidad de un pueblo dar la pelea también. Es parte de la identidad de un país, de una nación, que hayan habido conflictos, que hayan habido enfrentamientos y que hayan tenido una resolución, nos guste a algunos o no. Entonces siento que ahí también es en donde al optar por invisibilizar algo, se está inculcando por borrarlo. Eso sí es borrar la historia o destruir la historia. Y no andar haciendo grafitis o rayando los monumentos, ¿no? Como se dijo durante el estallido.
borrar la historia es precisamente negar esa memoria, negar ese recuerdo. Y yo creo, francamente, que desde el frente, por decirlo así, desde la conservación de patrimonio, deberíamos tener esto súper claro, más allá de las distintas posturas que cada uno pueda tener, ¿no? En términos políticos, personales, familiares incluso, ¿no? Eso. Sí, sobre todo cuando nosotros mismos como grupo, como profesión, oficio, gremio, en ciernes o pasados, seguimos siendo un grupo heterogéneo. No necesariamente todos predicamos con las mismas posturas ni políticas, ni sociales, ni el mismo entendimiento de lo que es patrimonio. Y no tiene por qué serlo tampoco. Pero sí tenemos de alguna manera un punto en común la preservación de la memoria, la preservación del, de los recuerdos, a veces de una forma más física en el objeto, pero sin lugar a dudas la memoria no es el triunfo, la memoria no es este exitismo que nos han vendido. El único, de los pocos eventos que se recuerdan en los cuales nos hemos sido victoriosos es el 21 de mayo, y que al mismo tiempo un poco sí, porque generó un pivote histórico en el cual cambió el rumbo de la guerra, el sacrificio de Prat. Pero de una guerra que ya no se enseña, ya no se entiende, la cual se simplifica muchísimo, como eran tres países que estaban luchando y no un evento con intereses mundiales, con imperios completos apoyando un lado o el otro. Y vamos olvidando cuál es la lucha y cuál es el rol y cuál es nuestro rol, cuál fue nuestro rol real y cuál sigue siendo nuestro rol actual en todos estos eventos. No necesariamente somos los que ganamos, no necesariamente somos los que el ejército chileno jamás vencido, que es una de las míticas que se cuenta a sí mismo el ejército, sino qué es lo que luchaste, por quién luchaste, para quién venciste, y, y nos vamos olvidando. Sí, y es la misma lucha que ha tenido la historiografía, Gabriel Salazar, principalmente, como principal adalid, de recuperar cuál es la lectura real, la lectura de pueblo, la lectura de la gente que vivió y que hizo esas cosas. No esa memoria eterna de la lista de presidentes de Chile y la lista de las constituciones de Chile. Y pasemos por alto bien delicadamente los golpes de Estado y mencionemos quizás como mucho el suicidio de Balmaceda para decir que pasó algo, pero olvidémonos rapiditos también de qué es lo que lo generó. Olvidémonos rapiditos de los golpes de Estado del siglo XX, que no fue uno solo. Y que, una vez más, las Fuerzas Armadas siempre han estado del mismo lado. Carabineros siempre ha estado en la misma situación. ¿Es culpa de los carabineros de pie de hoy? No. Es una institución que está que va más allá de la individualidad, sí. La persona individual no tiene el poder de controlar ese nivel, excepto cuando se asocia, excepto cuando se organiza. Y el estallido es la mejor demostración que hemos tenido de organización social, donde la gente se hartó y dijo vamos a estar todos luchando con el mismo propósito. Y eso es de lo más hermoso que tuvo, y que tiene, y que espero que tenga, que, que es nos, del, la es la gran declaración de nosotros la gente, nosotros el pueblo, no ustedes, no el líder, no un presidente, no es historia. Es lo que le sucede a la gente en ese instante. Es como vive el entorno. Y como dicen algunas tradiciones, estamos también como está el peor de nosotros, no el mejor de nosotros. No sé. Ay, está fuerte la cosa, oye. Sí, es que da para mucho, porque realmente
el tema del patrimonio, la herencia social. Eso se supone que es la definición de patrimonio, lo que hereda, lo que van heredando las generaciones y que van constituyendo su identidad como pueblo, ¿no? Como sociedad. Entonces es muy tramposo esto de elegir qué constituye esa identidad y qué no. Qué es parte de esa herencia y qué no. Y no, pues, cuando uno hereda todo, digamos. Uno hereda solo una... Es que de pronto hay como una necesidad de hacerlo como un protocolo, ¿no? Y no es tan así, porque no es tan estricto, ese es el tema, no es tan estricto. Entonces yo creo que muchas veces vemos, y por eso cuesta a veces como que muchas personas entiendan de qué se trata como el patrimonio, porque asocian el patrimonio a un cuadro, ¿cierto? A una virgencita o a un busto de metal, y olvidan que existe un patrimonio que va desde lo espiritual, lo natural, ¿cierto? Como son muchas áreas de esto, muchas áreas. Entonces, son un montón de cosas que se juntan y que uno tiene que hacer ahí como la reflexión, ¿cierto? Porque si no, o sea, yo creo que no se puede hacer como este tipo como de protocolo y que muchas veces es como como la respuesta que uno espera tener, así como ya, pero entonces, ¿cuándo decidimos si esto lo conservamos o no? Yo creo que es como mucho más abrir la vista a lo que está pasando, o sea, un rayado en la pared, por ser un rayado en la pared, no lo vuelve patrimonio. Así como hay muchos cuadros que no han pintado incluso grandes artistas y que no son arte tampoco, porque lo haya pintado un gran artista, ¿cierto? A lo mejor es porque ya era muy famoso y podía darse el gusto de pintar pendejada y venderla igual. Pero porque corre eso, ¿cierto? Entonces, no es el objeto por sí, sino de lo que está cargado. Entonces, yo creo que es eso, aceptarlo, o sea, decir, ¿sabes qué? Ya, no sé, por ejemplo, el mismo 11 de septiembre acá. El 11 de septiembre marca una derrota, pero no lo vamos a olvidar. Justo lo que estabas diciendo un poco la Gis, o sea, es una derrota importantísima que costó muchas vidas humanas y costó un retroceso en la calidad también de las generaciones venideras, ¿cierto? Que es lo que estamos ahora combatiendo, muy alto. Entonces, se me fue el punto. Iba tan potente y se me fue el punto. La derrota. ¿Cómo se elige? Ah, claro, o sea, pucha, como que finalmente es eso, uno tiene que ir aceptando por lo que marca en un proceso histórico, en un proceso cultural, en un proceso espiritual, ¿cierto? Esa es la que uno tiene que ver. Y uno tiene que aceptarlo también, pues. O sea, yo ahí me cuesta porque yo nunca apelo a la sensibilidad, ni a la moral, ni a la empatía como de estos sectores que son la hegemonía. Yo creo que es como bastante iluso hacer un llamado a la moral de ellos, sino que esas son cosas que uno tiene que ganarlas finalmente, porque ellos no las van a dar, muy difícil las van a dar. Entonces son cosas que uno tiene que tener como la seguridad, y por eso yo también planteaba esto de que desde el oficio uno debería tener cierta claridad y decir, bueno, esto en realidad si no está bien, si no está discutido, y al menos si vemos que hay una problemática, debería hacerse como una unión al respecto para no realizar ciertas labores, ciertas acciones, ¿cierto? Al igual como hemos visto, como que ya da incluso como un poco saliéndose del patrimonio en sí, que viene, o sea, ya de la institución o de las Fuerzas Armadas en sí, pero que tiene que ver incluso con esta apatía, ¿cierto?, que existe dentro de las mismas personas que llevan a cabo el oficio, que también uno entiende, porque uno dice, ya, bueno, en realidad uno necesita trabajar, ¿cierto?, uno necesita comer, necesita vivir, entonces a veces uno termina trabajando para empresas en proyectos que son nefastos, y que son proyectos que a lo mejor son muy bonitos y uno se entusiasma, ¿cierto?, dice, oye, esto en realidad es potente, es maravilloso, esto es una línea que a mí me interesa o que quiero aprender,
X la motivación que uno pueda tener, pero después vemos a las mismas empresas que no respetan para nada, desde de inicio a fin, o sea, o que hacen las especificaciones técnicas, que vendría a ser como el manual de lo que se va a hacer, ¿cierto? Como a intervenir, que pueden ser desde un inicio mal hechas, o que después no respetan esas especificaciones y hacen lo que quieren con los materiales que quieren, que no, por lo general no son los más aptos. O sea, también hay como un montón de cosas ahí que yo creo que uno tiene una conciencia y uno tiene que hacer uso y defender un poco esa conciencia. A veces uno no está claro y uno puede avanzar, retroceder, ¿cierto? Pero hay cosas que uno, conversándolas con otras personas, ¿cierto? Uno sabe que se han planteado este tema. Entonces ahí también está esto de, bueno, en realidad yo debería ser fiel a mi conciencia y no realizar esto, ¿cierto? Como tener un poco las agallas de poder plantearlo y de tener justo estos proyectos que en definitiva muchas veces terminan destruyendo la memoria. O sea, no la destruyen en sí, pero destruyen los monumentos, los pocos monumentos finalmente que uno logra que te acepten. Hablando desde esta vereda, obviamente, del patrimonio, ya no hablando desde la vereda ni de los militares ni de carabineros. Pero en ese sentido, O sea, ahí me surge una pregunta que es difícil, que no me la puedo responder, que se la tiro a usted. ¿Qué significa entonces una madurez patrimonial? Si debemos recordar las derrotas también y debemos recordar los sucesos difíciles, ¿deberíamos entonces negarnos a restaurar un monumento de Carabineros? ¿Signifique todo lo que significa? Podemos negarnos a rescatar esa pieza de memoria, a pesar de que sea una pieza de memoria conflictual y conflictiva y que nos da y que podemos tener problemas personales con ella, pero que finalmente sí son, mira, de alguna manera, volviendo un poco al origen, esta restauración de un monumento a mártires de Carabineros en este contexto igual es un mensaje, y es un mensaje que es real. Vamos a tratar de, o sea, en el presente nos oponemos al mensaje, pero ya en el pasado, una vez que una vez que esto ya sea aprobado, ya esté empezando, ya esté veremos, una empresa ya se haya ganado la licitación o lo que sea, vamos a sabotear tal intervención, vamos a oponernos a... Hay un... Uy, escuché un eco. Va bien. Hay un conglomerado, por decirlo así, que yo admiro mucho, que es el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, que ellos han tenido las agallas de tomar una postura clara respecto a ciertos eventos, no solamente desde ahora, desde octubre, sino mucho antes, y de pronunciarse cada vez que sea necesario, a través de declaraciones. Eso no significa que hayan arqueólogos que tengan que acepten hacer esas pegas. Además, todos necesitamos pagar el arriendo, así que tampoco es algo tan extraño, digamos. Pero sí me parece que desde los conjuntos humanos es necesario también dar esas mismas señales que nos están dando desde la otra vereda, ¿no? Cuando deciden restaurar este tipo de monumentos y plantearlos como el patrimonio que sí es protegible, Sí. ¿no? Que sí es abordable, versus otros que pareciera que no importara, ¿no? O sea, yo no sé si de entonces sabotearlo, no sé si tampoco solucionaría mucho el sabotaje a ese tipo de intervenciones, pero sí creo que la pronunciación es importante. Yo por lo menos voto por eso. Si es que en este minuto a mí me preguntaran, yo votaría por eso. Y por otro lado también es lo que nuevamente lo hemos reiterado harto, lo planteó Fernando García Díaz en la conversación que tuvimos con él hace un par de semanas, y lo hemos recalcado varias veces,
se trata de también hitos que están en el espacio público. O sea, eso es demasiado importante, no se puede dejar de plantear. Ya sacándole todo lo otro, ¿no? Que tiene que ver con derechos humanos, con la importancia que se le da a los pueblos originarios, con la colusión entre esta institución y la central de camioneros, ¿no? Que al mismo tiempo también a su vez está coludida con el gobierno para también reprimir a los pueblos originarios. O sea, toda esta carambola que se produce y que queda y que salta a la palestra, por decirlo así, con un evento, con una decisión como esta, son temas que podemos discutir y que podemos estar o no de acuerdo. Pero el tema ya como más central acerca de si se interviene o no se interviene, de si se invierte esta plata o no se invierte esta plata, así como la cosa ya más técnica, por decirlo así, yo creo que debiera radicar un poquito también en dónde está. No está en un museo, está en el espacio público, no está en una zona, en una propiedad privada. No es la escuela de carabineros, no es la casa de fulanito de tal, no es un monumento que esté en una casa quinta de un general, está en plena Alameda. Entonces, mínimo una consulta ciudadana, mínimo. Entonces, si no hay una consulta ciudadana para saber a dónde van las platas de los contribuyentes, de la zona en la que viven, además, entonces pronunciémonos los que estamos en el ámbito que nos atañe, digamos, desde la conservación de patrimonio. Y hay dos cosas que me gustaría como agregar. Uno, a lo que tú dices, por ejemplo, de lo mínimo, ¿cierto?, de la consulta ciudadana. A mí como que me pasa eso, que escucho consulta ciudadana y siento que igual queda un poco en el aire, pero como que yo creo que hay que ponerle como apellido, que fuera consulta ciudadana vinculante. Porque también algo donde realmente esa población que va a verse beneficiada por esta intervención, ¿cierto?, decida también. O sea, nosotros proponemos hacer esto, no sé, el hermoseamiento, colocar esta escultura, colocar X, y que si la gente que vive en los alrededores dice, no, esto no nos representa, esto no es lo que queremos, que sea tomado en cuenta, porque también muchas veces pasa que finalmente no es tomado en cuenta lo que las personas querían. Claro, el deseo queda manifestado a lo mejor en dicha consulta, pero no se traduce en nada. Entonces eso también como que pierde un poco sentido, como un proceso de burocracia más que no nadie más pone atención. Y de lo que decía el Nico, como de si hay, por ejemplo, que llamar un boicot, para mí yo creo que nunca lo mismo como que hacer un protocolo de qué vendría a ser un patrimonio o no. Yo tampoco diría cuál es el procedimiento per se. O sea, hay algunas cosas que yo creo que a lo mejor sí van a tener que ser boicoteadas en algún momento. Hay cosas que son muy descaradas y que yo los creo muy capaces de hacer esos intentos, ¿cierto? O de restaurar o de colocar algo nuevo, pero que sea altamente insultante, ¿cierto? Entonces, yo no lo descarto. Creo que, claro, lo mínimo también tendría que ser un posicionamiento, decir, bueno, esto lo consideramos que no es correcto, ¿cierto? O damos el apoyo, no sé. Y un poco de manifiesto, porque si no también a mí me pasa eso, cuando veo que ya han ocurrido intervenciones en el pasado, digo, bueno, y no hay un registro tampoco de que alguien hubiese dicho algo sobre esto. ¿Cómo nadie se manifestó? ¿Cómo nadie pensó que esto no estaba bien? Entonces yo creo que también eso sirve un poco, como ese ejercicio de tomar decisiones también. Entonces, igual yo creo que es necesario tomar una postura, definir algunas cosas. Y yo creo que también otra cosa que se me pasó un poco por la cabeza cuando el Nico hacía como esta pregunta, tiene
que ver, por ejemplo, con... No es solo como los monumentos incómodos o este tipo de situaciones como también per se. Yo creo que también depende de con qué fin se va a restaurar o cuál visión, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la otra vez que hablaba con Camilo, voy a hacer ahí la mención a él, que está en Alemania, claro, él me mandó una foto, por ejemplo, de esta oficina donde estuvo Hitler, ¿cierto? Donde estaba esta esvástica muy grande, y se saca esta esvástica porque es un símbolo de odio, ¿cierto? Que es muy potente, que no podía dejarse ahí, pero se dejan los orificios donde estaba enganchada este símbolo, ¿cierto? Entonces, claro, uno podría decir, no, hay que taparlo, no, porque hay cosas que no hay que olvidarlas, son muy malas, pero justo por eso no hay que olvidarlas, no tenemos derecho a olvidar las atrocidades que hemos cometido como pueblos, como naciones, o sea, justo no se trata de eso, no se trata de borrar, no se trata de borrar, por ejemplo, a carabineros y a los militares, sino como a recordar las cosas como son, con lo que significaron también, cuál es la carga que tienen, una carga política, una carga, no sé, espiritual, una carga cultural, la carga que tengan, pero asumirla, o sea, bien, ¿sabes qué? Tenemos esta escultura que fue, no sé, erigida por Pinochet, ya no la destruyan, bueno, no la destruimos, pero hay que dejar algo que haga también un paso, que ligue como ese objeto a una lectura, porque si no, yo creo que es un insulto, ¿no? O sea, yo me imagino, sobre todo con todos estos tipos de personajes que cometieron crímenes de lesa humanidad, que para las víctimas o los familiares de esas víctimas es un insulto ver ese tipo de objetos. Entonces yo creo que ahí tener medias tintas también es como extraño, no sé, a mí como que me complica, porque si tú no das algo para que haya una lectura correcta de condena justo a los crímenes que se han cometido, finalmente lo estás dejando porque no tienes como las agallas para decir, bueno, esto estuvo mal, pero no lo quiero derribar, ni tampoco quiero poner nada, voy a dejarlo ahí. Y va a ser un monumento incómodo por el resto de los días. Entonces, no sé, a mí me pasa eso. Sí, pero ahí viene toda una revisión institucional, precisamente en un momento en que las instituciones tienen muy poco respaldo popular, muy poca aceptación, que es lo que hablábamos alguna vez respecto al derecho como memoria. Un veredicto de culpable es patrimonio, o sea, ya es suficiente para que se recuerde de esa manera. Tenemos, ¿cómo se llama?, condenados por delitos de lesa humanidad y todavía hay gente que insiste en su inocencia. Y esa misma gente que cuestiona el veredicto apoya los veredictos como el del Machi Celestino, y en ese caso el veredicto está bien puesto, y viceversa. El otro bando también se pone en una situación de es que la justicia no es justa. Finalmente, entonces, si un veredicto judicial con pruebas, con procesos, no es necesariamente una lectura de memoria, o que a pesar de que pueda hacer una lectura de memoria, como en el caso de los delitos de lesa humanidad, sigue habiendo negacionistas, sigue habiendo gente que va a tratar de empatar la situación. El típico argumento que ahora que empezamos septiembre, pero es que tú no sabés cuán malas eran las cosas en la Unidad Popular. No es lo mismo cuán malas hayan sido las cosas durante la Unidad Popular. No es el factor, no es una justificación. Pero se vuelve el empate. Se vuelve, pero tú, pero ustedes. Todos ustedes son iguales y todos nosotros somos iguales, y al final volvemos a estos bastiones ideológicos. Volvemos a una lucha que tiene a los aparatos del Estado por un lado, y alzamientos populares, y espero que lo más populares posible también, sin mucha intervención política, por otro. Y que lo vemos, y que lamentablemente, no sé, que me parece ahora con el tema de la Asamblea Constitucional, siempre va a haber alguien que quiera meterse, porque le conviene, más que porque sea una lucha justa. Pero hoy la lucha justa es
La lucha justa hoy día para nosotros es recordar. Creo que en esa hemos estado como taller restauro. Lo importante es que la gente recuerde, independiente de con las conclusiones que saque. Al final, ojalá tratemos, mientras más información, mejor la conclusión que va a sacar. Más equilibrada, más justa, más realista. Y para eso tenemos que agrandar las fuentes de memoria, no reducirlas, no quedarnos con la estatuaria pública que no nos representa, que muchos, recordaba, muchos de los monumentos que no tienen conexión con las comunidades a su alrededor dicen estar donados por un grupo, donados por un estado, donados por un país, donados por una colonia, donados por una asociación. Y esos monumentos son aceptados y son instalados en un lugar específico en una comuna donde los vecinos no necesariamente son consultados y de repente están representando a esta colonia, a este grupo, a esta asociación, etcétera. Pero siguen siendo, de alguna manera, siguen siendo la misma toma de decisiones, arriba o abajo, en comuna más reaccionaria y en comuna más progresiva. Pero la toma de decisiones es la misma. Y si no modificamos eso de alguna manera, si no recordamos de dónde venimos, se hace más difícil. Así es. Efectivamente, yo creo que el tema es este. El tema es que en esta elección de lo que se rescata, de lo que se protege y de lo que se considera patrimonio, está eso detrás. Está el tratar de mantener desinformada a la población para que no pueda tener una opinión medianamente objetiva. Yo no creo mucho en la objetividad 100%, tenemos nuestras formas de ver las cosas, pero mientras más información y mientras más educación haya, y mientras más sepamos sobre nuestra historia y nuestros procesos históricos, mejor idea nos podemos hacer de las cosas, y también eso de alguna forma nos da libertad para elegir cuál va a ser nuestra postura. Yo creo que hay que ir cerrando ya, llevamos más de una hora conversando sobre este tema, así que nada, agradecemos a todos quienes nos acompañaron a través de nuestro Facebook y a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, y les dejamos la invitación a seguirnos en redes sociales y a escuchar nuestros podcasts en Spotify y también en la web de la radio online Manuel Rojas. ¿Hay un saludo esta semana? ¿Hay un saludo? Yo tengo un saludo, yo tengo un saludo especial. Muchas gracias por recordarme. Nunca habíamos tenemos un saludo especial para la Sandrita. Ya, no, era eso, quería hacerlo porque es mi regalito. Oye, yo también quiero hacer ahí un llamadito aparte no solo a que vean, escuchen como esta conversación y las otras que también hemos tenido, pero también que revisen el contenido que estamos subiendo tanto a Instagram como a nuestra página web. Tenemos página web, nunca la promocionamos, pero tenemos, y ahí hemos subido, no tanto porque la página web suele ser como no tan dinámica, digamos, ¿sí? Pero tenemos un par de artículos que está bueno por si los quieren revisar, y que nos manden ahí también un feedback. Siempre estamos dispuestos a recibir sus comentarios. Vamos a ir nutriéndola también con más documentos. En este minuto hay un par de cositas ahí sobre conservación y algunos trabajos que hemos hecho, y vamos a ir también subiendo a medida que vayamos produciendo más. Así mismo. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.